ha habido, Ciro, una inquietud permanente de muchas personas. A veces se hace una euforia en redes sociales, la preocupación de personas que son pues defraudadas, dicen ellos, por su banco. ¿Por qué? Porque les robaron dinero, porque les vaciaron la cuenta, pues porque a lo mejor se equivocaron, porque apretaron mal un correo, porque apretaron un teléfono, un mensaje de SMS en su celular y de alguna forma se vuelven vulnerables, ¿no? Porque les ponen una llamada y los enredan. Son gente muy abusada, muy inteligente. No te vamos a pedir datos y un minuto después está uno dando el número clave. Todo eso está bastante... Entiendo que desde la pandemia comenzó a ser serio y se ha vuelto mucho más serio, ¿no? Y pues sí es fácil decir, fue tal banco, fue el otro banco, fue el otro banco. Y es bien complicado luego cuando se da uno cuenta que el responsable probablemente de eso es uno, porque se equivoca, ¿no? Es uno. Sí, pero pues, porque ahora sí que porque aflojamos la información, Ciro. Pues sí, pues sí. Bueno, y por eso Gastón Huerta, que es director de prevención de fraudes de Citibanamex, que ya hemos hablado antes con él, está aquí con nosotros para decirnos muchísimas cosas. Yo veo una gran preocupación de ese tema ahora de los bancos, La estadística es de crecimiento con estos fraudes. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Director de prevención de fraudes de Citibanamex. Sí, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad para poder hablar de este tema que, como bien ya lo mencionan, es un tipo de fraude, un tipo de, como le llamamos nosotros, modus operandi, que ha venido creciendo. Cada vez tenemos más clientes que se acercan con nosotros, nos dicen que les está pasando, y no nada más las personas que se acercan con nosotros mismos hemos recibido esas llamadas, hemos recibido esos mensajes que mencionabas. Esos intentos de defraudación. Así y a es. veces caes. Claro. Sí, así es. Y esto es, y como bien lo dices, a veces caes. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es tomando ventaja de lo que conocemos como la ingeniería social, y que viene acompañada, y la ingeniería social no es otra cosa más que el engaño, la manipulación, acompañada de hacerte sentir un temor, un sentido de urgencia, porque tus cuentas bancarias pueden estar en riesgo. Entonces, cuando se recibe una llamada o precedida de un mensaje donde te dicen que hay un cargo en tu cuenta y tú tienes cuenta en ese banco, entonces lo primero que dices, bueno, pues no, yo no hice este cargo en mi cuenta. Y empiezas a sentir el nervio y te preguntan si lo reconoces, contestas que no. Si tienes cuenta en ese banco, contestas que no. Muchas personas que reciben esos mensajes le dicen que tu cuenta del banco tal tiene un cargo así, pero la persona ni siquiera es cliente de ese banco, entonces pues no le hace caso omiso, se equivocaron, hace caso omiso. Pero si coincide que es cliente de ese banco, se va a preocupar y va a contestar y va a decir no. Cuando conteste ese mensaje, la persona que está del otro lado, que en este caso es el defraudador o el estafador, pues ya se da cuenta que esa persona sí es cliente de esa institución financiera. Y entonces ya es el primer paso, ya le están infundiendo una preocupación. Una vez que contestó, confirma que es cliente de ese banco, confirma que el teléfono celular está activo desde alguien, y viene ya seguido de una llamada telefónica, en donde la persona que le llama le dice, se hace pasar por un empleado del banco, y le dice, mira, tienes este cargo en tu cuenta, no te preocupes, te vamos a ayudar, ahorita lo vamos a resolver, pero para esto vamos a hacer lo siguiente, te vamos a mandar una contraseña a tu teléfono celular, y con esa contraseña tú me la vas a dar. Sí. Para que yo con eso te cancele el cargo. Ahí caes. Ahí es donde caes. Ahí caes, y ahí das la información que están buscando, y con esa información se mueven y te defraudan. ¿Es alto el porcentaje de fraudes bancarios en los que hay una participación del cliente o de alguien cercano al cliente que da a conocer la información confidencial, los passwords, las contraseñas? ¿Es alto el porcentaje? Sí, es muy alto. ¿Un alto de 90 y tantos? Yo te diría que es 90, 95, casi todos los casos. Todos los casos. Sí. En casi todos los casos de defraudación bancaria hay una participación involuntaria o trabajada por alguien cercano. Sí, así es. Es muy difícil que te saquen dinero de tus cuentas o te hagan un cargo por azar.
Sí, no, es muy difícil. Para poder sacar dinero de tus cuentas a través de tu teléfono celular o a través de tu banca por internet, pues se necesitan tus claves, que solamente tú conoces. Sí. Y no solamente las claves que es tu usuario y tu contraseña, sino también las contraseñas de una sola vez, de un solo uso, sí, que tienes en tu, los lo tokens, que le llamamos el token. Los keys, net sí, keys. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, sí hay en la inmensa mayoría de los casos participación del titular de la cuenta. Muchas veces, como les decía hace un ratito, es porque está siendo sorprendido y no se da cuenta que está hablando con alguien que es un estafador, que es el defraudador. Interactúa y le proporciona la información. Sí, que son muy hábiles, y son muy hábiles. Ahora, una vez que se detecta el fraude, ¿qué probabilidad tiene el afectado de recuperar su recurso? No solo con ustedes, sino en general con la banca. Ayer precisamente yo comí con una persona que vivió un caso así en otro banco, no era con ustedes, no voy a decir el nombre. Lo engañaron, dio los datos, le sacaron el dinero, reportó el caso, y una vez reportado el caso, le volvieron. Él pensó que con eso quedaba protegido, de su cuenta le volvieron a tomar dinero y el banco dice no, como el problema original fue que usted dio la información, pues es una repetición, claro. Eso pasa también. Sí pasa. Mira, me preguntaba. No digo el nombre del banco. ¿Qué probabilidad hay de que recuperemos ese dinero para nuestro usuario, para nuestro cliente? Les podría decir que más o menos un 50% de estos eventos logramos detenerlos, logramos pararlo, logramos parar la transacción o recuperar el dinero. Sí. Y regresárselo al... ¿no? Pero ¿y cómo recuperan un dinero que tomaron en 5 días seguidos de cajeros automáticos? ¿Cómo recuperan ese dinero? No, cuando es en cajeros automáticos realmente el nivel de fraude que tenemos es muy, muy bajo. ¿O en los clips muy estos? Bajo. Donde se da la mayor parte es en la banca electrónica. Y esto es cuando se da la transferencia electrónica por el celular o por la computadora. Pues sí, pero te tienen fíjate, hay casos, ya te sacaron el dinero de tu cuenta, reportaste y te lo vuelven a sacar después del reporte. Seguramente en ese caso particular que comentas, el defraudador tenía las contraseñas del cliente y no se recuperaron las contraseñas, no se reseteó para recuperar el cliente las contraseñas y se las dejó un día, 2 días. Eso fue. Por más tiempo. Eso fue. Sí, en este caso cuando logramos recuperar es cuando, ya sea porque el mismo cliente se da cuenta que fue estafado o porque a través de los sistemas de monitor que tenemos en el banco logramos identificar que hay algo inusual. La cantidad de transacciones o los montos que está transfiriendo la persona ya no son habituales. Entonces, revisamos con nuestro sistema de monitoreo, le llamamos al cliente, oiga, estamos viendo esto en su cuenta. Y el cliente nos explica lo que pasa, entonces sabe que le están defraudando. En ese momento tenemos convenios con los demás bancos y cuando identificamos y confirmamos un fraude, vamos nosotros al otro banco, le pedimos apoyo para que detenga el dinero. Así se detiene. Sí, para que detenga el dinero. Y una vez que lo tiene detenido, que nos formaliza nuestro cliente, el que dice, no lo hice, me estafaron, presenta su denuncia. Entonces ya con esto podemos recuperar el dinero del otro banco y regresárselo a nuestro cliente. Pero sí, es muy complicado. Es 50% de probabilidad. 50%. Sí, es un volado. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Seguimos conversando con Gastón Huerta, director de prevención de fraudes de Citibanamex, de una institución bancaria, Citibanamex. Y ojalá cuando regresemos, sé que lo hacen muchas veces, lo han hecho en no sé cuántas ocasiones, volverle a decir a la gente que esté especialmente a cuidado de ciertas cosas, ciertas prácticas. Correcto. Porque sí es cierto. No, claro. Te distraes, te duermes, te asustan. Te marean, Ciro, como decimos. Te marean. A nivel calle, ¿no? Sí, Te marean. Y te quitan tu dinero. Y basta en ocasiones una coincidencia que
sea un banco en el que tienes cuenta, te pones nervioso, das la información y adiós. Y adiós. 9:35, hacemos pausa, volvemos. Concluimos esta conversación con Gastón Huerta, director de prevención de fraudes de Citibanamex. Ahí está la cámara. ¿Qué le dices a los usuarios? Desde luego, en primer lugar, de Citibanamex, pero en general a los usuarios de la banca, especialmente de los múltiples y cada vez mejores servicios digitales de la banca. Sí, claro que sí, Ciro. Sí, mira, reconociendo que este es un problema que ha venido creciendo, sentimos la responsabilidad y la obligación de decirle a nuestros clientes, como bien dices, a los usuarios en general de la banca, y alertarlos, ¿no? Decirles qué es lo que está pasando, ser muy claros, alertarlos, que sepan cómo evitar ser víctimas de este tipo de fraudes. Y tampoco es complicado. Uno es, no se confíen de cualquier llamada donde les dicen que les están llamando del banco. Ese es el primer punto que tenemos que cuidar. No nos confiemos de cualquier persona que nos llama y nos dice que está llamando del banco. Y menos si el número de teléfono que aparece en nuestro identificador de llamadas es el del banco. ¿Por qué razón? Porque esos teléfonos que nosotros identificamos como del banco son los teléfonos que el banco nos da para que nosotros llamemos. El banco nunca nos va a llamar de esos teléfonos. Si alguien nos llama y vemos que ese es el número de teléfono, cuelguen. Si tenemos dudas, si no sabemos decidir si es el banco o no, ante la duda, cuelguen y nosotros llamemos al banco. El teléfono del banco lo tenemos al reverso de nuestra tarjeta o en el estado de cuenta. O abriendo cualquier página de internet. Así es. Atención a clientes de los bancos. Así es. Segundo, no le entreguemos ninguna información a nadie. O sea, el banco, ninguna persona del banco nos va a llamar para pedirnos ninguna información que sean claves secretas. Ni mi clave de usuario, ni mi contraseña de acceso, ni mis contraseñas de mi token, que son de uno, lo llamamos OTP, que son passwords de una vez, ¿sí? Y algunas veces, para resetear nuestra contraseña cuando se nos olvida, el banco nos envía una contraseña por SMS a nuestro celular para con esa contraseña autenticar que efectivamente soy yo quien voy a cambiar mi contraseña. Si recibimos esas claves por SMS, son contraseñas de seguridad. Tampoco se las demos a nadie por teléfono. Solamente son para utilizarlas donde dice en el mensaje que se tienen que utilizar. Y finalmente, la tercera recomendación, y es la más sencilla tal vez, si nosotros no conocemos de quién es la cuenta que estoy dando de alta en la banca electrónica, no demos de alta cuentas. El banco nunca nos va a pedir que demos de alta una cuenta, y mucho menos que le transfiramos dinero a otra cuenta, supuestamente para blindarla o para protegerla. Esto el banco nunca nos lo va a pedir, Ciro. Muy bien. Entonces, nunca le transfiramos dinero a nadie si no es alguien a quien ya conocemos y que nosotros sabemos para qué es ese dinero. Sencillamente. Pues muy claro. Ojalá 95 o más % de los fraudes en banca electrónica tienen de alguna manera colaboración del propio cliente o de alguien cercano que robó sus contraseñas. Así es. No es que aparezca el hackeo y le quiten a uno el dinero. Muy claro, y pues sí, mucha suerte, y ojalá pronto volvamos a conversar, Gastón. Claro que sí, con mucho gusto, Ciro. Muchas gracias por... Al contrario. Sí. Muchas gracias, Gastón Huerta, director de prevención de fraudes de Citibanamex. Ojalá haya servido esta conversación. Gracias. Gracias.